Hola, soy Caro Melillo, coach ontológico, experta en marketing online y comunicación, y ayudo a los coaches profesionales como tú a vender sus servicios de coaching por internet. El 99,5% de los coaches profesionales no consiguen clientes porque no saben venderse ni saben promocionarse. Tienen muchos títulos, muchas certificaciones y experiencia, pero no logran comunicar su mensaje ni captar la atención de potenciales clientes. La buena noticia es que estoy aquí para enseñarte cuáles son las estrategias correctas que me han funcionado. A diferencia de lo que ocurre con otros especialistas en marketing online y comunicación, todo lo que enseño ha sido probado en mi marca personal. Lo utilizo permanentemente, periódicamente, todos los días. Es decir, sé lo que funciona y lo que no funciona porque soy como el conejillo de Indias. Así que la idea es que te pueda servir como un atajo, mi experiencia te va a servir como un atajo para recorrer el mismo camino, el mismo proceso en mucho menos tiempo, ¿sí? En el menor tiempo posible. Ok, muy bien. Hasta aquí, este fue mi elevator pitch, ¿sí? Este es mi elevator pitch. Entonces, la idea es que ustedes aprendan a formular su propio elevator pitch. ¿Y por qué se lo denomina elevator pitch? Porque justamente es el viaje que uno realiza en un ascensor. Suponte que tú tomas el ascensor o el elevador, como lo dicen, depende del país en el cual estés asistiendo a esta transmisión. Tomas un elevador o un ascensor con una persona y en ese trayecto, en ese viaje que dura, en ese ascensor, estás con otra persona y tendrías que poder invitarle a otra persona o contarle por lo menos a qué te dedicas y cuáles son los beneficios de lo que haces, ¿sí? Por eso siempre decimos que el elevator pitch tiene que ser de no más de 30 segundos y con la mayor precisión posible, ¿sí? Sé que es difícil, sé que es un desafío bastante complicado porque tenemos que resumir mucha información, ¿sí? Y de eso se trata, ¿no? Siempre decimos en marketing que menos es más. Entonces, cuanto menor información y más de forma sencilla y más de forma práctica y fácil se lo comuniquemos a nuestros potenciales clientes, el mensaje va a llegar de una forma más eficaz, ¿sí? Por eso decimos, siempre recalcamos que es muy importante que el mensaje que nosotros estemos comunicando lo entienda mi niña, mi nena, mi hija que tiene 6 años y mi abuelita que tiene más de 80 años, ¿sí? A ese nivel tiene que ser enfocado el discurso que ustedes diseñen, digamos, para poder ofrecer sus servicios de coaching, ¿sí? Entonces, les decía, como verás, lo que acabo de hacer es mi elevator pitch. Pero, ¿qué es un elevator pitch, no? Porque estoy hablando acá de qué es un elevator pitch. Y un elevator pitch, si vamos a la definición, digamos, teórica, siempre me gusta ir a las definiciones teóricas y las definiciones que nos arroja Google, ¿sí? O la Wikipedia. Es básicamente el objetivo del pitch es describir, ¿sí? En el tiempo que dura un viaje en ascensor, quién soy y qué hago. Es decir, qué hago, a qué me dedico, ¿sí? Un elevator pitch entonces es un discurso que define lo que tú o lo que tu empresa hace para despertar el interés de otra persona o de otras personas, ¿sí? En este caso, nuestros potenciales coaches, ¿no? Es que tenemos que despertar esa atención y captar esa atención, ¿no? Como para que no pasen de largo por nuestros servicios. Entonces, van a ver que si googlean el término elevator pitch van a encontrar muchas definiciones y muchas formas de hacerlo, ¿sí? Pero para que el elevator pitch realmente consiga resultados y sea efectivo,
tiene que tener 5 elementos, ¿sí? Vamos a prestar la atención a 5 elementos que tiene que incluir, que tiene que tener este discurso a la hora de ofrecer y vender tu servicio de internet. El número 1 es comenzar con un verbo en tiempo presente. ¿Y a qué nos referimos cuando decimos comenzar con un verbo en tiempo presente? Nosotros decimos, te ayudo a, te entreno, te oriento, te apoyo, te inspiro, te vendo, ¿sí? O no hace falta que esté la palabra te adelante, digo. Puedes decir, por ejemplo, puedes comenzar tu discurso diciendo, inspiro a personas a tanto, vendo servicios de coaching para tanto, ayudo a personas, ¿sí? Siempre el verbo, ten en cuenta que tiene que ser un verbo de acción, ¿sí? Un verbo de acción y que sea un verbo en presente, es decir, lo estamos haciendo hoy, ¿sí? Lo estamos haciendo hoy. Ok, entonces decíamos, entrenas, acompañas, guías, apoyas, inspiras, orientas, vendes. Ese es el primer elemento que tiene que tener un elevator pitch para que sea efectivo. El segundo elemento, ¿a quién te diriges? ¿Sí? Y esto lo hablamos en la mayoría de las transmisiones que hacemos, siempre lo decimos. ¿A quién te diriges? ¿Cuál es tu público objetivo? ¿Cuál es tu avatar de cliente? ¿Sí? ¿Cuál es tu nicho de mercado? Vamos a ver entonces cómo se aplica el elemento número 1 y el elemento número 2 para que lo entiendas mejor cómo se aplica en mi ejemplo y en mi elevator pitch, ¿sí? Entonces, ¿qué dijimos que era el primer elemento? Tenía que ver con comenzar con un verbo en tiempo presente que denote acción. Entonces, dijimos verbo que defina acción en tiempo presente. En mi caso, mi elevator pitch comienza con ayudo a, ¿sí? Ayudo a puntos suspensivos. En este caso, yo ayudo a coaches profesionales, ¿sí? El segundo elemento, dijimos entonces que tiene que ser ayudo a quién. ¿Cuál es mi cliente ideal? ¿Cuál es mi avatar de cliente? Entonces, en este caso, y si lo aplicamos en mi elevator pitch, sería mi cliente ideal son coaches profesionales. Entonces, vimos elemento 1, elemento 2 y vimos cómo se aplica en mi elevator pitch. Vamos a seguir. Vamos a ver cuál es el elemento que tiene que tener, el tercer elemento que tiene que tener un elevator pitch para que sea lo más efectivo que podamos. Y el tercer elemento es mostrar el problema, ¿sí? Mostrar el problema, mostrar la necesidad, mostrar la inquietud o el quiebre que tiene nuestro cliente potencial. Vamos a ir al ejemplo de mi elevator pitch. En mi caso lo identifico en mi pitch cuando digo que los coaches profesionales no consiguen clientes porque no saben venderse ni saben promocionarse, tienen muchos títulos, tienen muchas certificaciones, tienen mucha experiencia, pero no logran comunicar su mensaje y a los potenciales coaches, a los potenciales clientes, y sus mensajes pasan desapercibidos y pasan de largo, ¿sí? Ese es el problema. El elemento número 4 es que tiene que incluir un elevator pitch, es el resultado, ¿sí? ¿Cuál es el resultado que le ayudas a obtener a tu cliente potencial? En esto siempre hacemos foco, siempre puntualizamos mucho cuando doy las sesiones de coaching estratégicas online y gratuitas para hacer un diagnóstico de la situación online en la cual ustedes se encuentran. Siempre hago foco en esto, ¿no? En cuáles son los beneficios y cuáles son los objetivos que ustedes los van a ayudar a conseguir, ¿sí? Siempre digo lo mismo, la gente es exitista, la gente es resultadista, la gente que está teniendo un problema, una necesidad, las personas que se sienten agobiadas, que se sienten estresadas, que están estancadas con un problema que necesitan resolver y que no saben por dónde comenzar ni qué hacer, en realidad no le importan las certificaciones que tengas, es decir, no le importan tanto, ¿no? No le importan tanto porque sí, a la hora de decidir seguramente sí va a pesar el tema de si eres certificado o no, ¿sí? Esto es como en cualquier profesión, digo, uno no se va a poner en manos de un médico que no tiene su título de médico, ¿no? Pero digo,
no es tan importante, ¿sí? En este caso no es tan importante. Sí es importante, pero no es tan importante como el poder ofrecerle una garantía de cuáles son los resultados y cuál es la transformación que nuestro coachee va a obtener a partir de iniciar un proceso con nosotros, ¿sí? Entonces, en este caso, el elemento número 4, decíamos cuál es el resultado que le ayudamos a obtener. Y en este caso, si lo aplicamos a mi elevator pitch, sería enseñarle estrategias de marketing online o marketing digital para que aprendan a visibilizarse, a promocionarse y de esa manera puedan conseguir clientes, ¿sí? Y el último elemento es el elemento número 5, que tiene que tener un elevator pitch para que sea efectivo. Y si aún no lo utilizas, te animo a que lo hagas porque es absolutamente fundamental que lo hagas, porque es lo que te va a ayudar a captar la atención, ¿no? A captar la atención de personas interesadas, ¿sí? Es muy fácil hoy en día recibir estímulos, estamos permanentemente recibiendo estímulos, 24 horas, 365 días del año recibiendo estímulos de todos lados. Entonces, si nosotros logramos captar la atención de personas con un discurso, ¿sí? Discurso que contenga estos elementos, seguramente, y así lo creo, van a llamar la atención y esa persona se va a detener a leer lo que ustedes hacen y cómo los pueden ayudar, ¿sí? Porque se va a sentir identificado con el discurso y con lo que ustedes le están ofreciendo, ¿sí? Entonces dijimos, el elemento número 5 es explicar el cómo lo haces, de qué forma lo haces, ¿sí? De qué forma vas a hacer o a lograr que tu coachee tenga ese resultado, ¿sí? Entonces, en este caso, en mi caso sería parecido al elemento número 4, ¿no? Al elemento anterior. ¿Por qué? Porque en este caso yo ayudo a los coachees a obtener resultados como mediante técnicas y mediante recursos y mediante herramientas de marketing y de comunicación. ¿Para qué? Para que aprendan a captar la atención de potenciales coachees y así de esa forma conseguir clientes, ¿sí? Así que repasamos entonces, vamos a hacer un breve resumen de los elementos que debe tener un elevator pitch para que sea absolutamente efectivo, ¿sí? Pero esto tienes que practicarlo, tienes que practicarlo y una vez que ya lo redactas, ya va a ser como tu caballito de batalla, ¿sí? Incluso puedes utilizarlo en las transmisiones de Facebook Live, puedes utilizarlo en tus videos de YouTube, puedes escribirlo también en tus publicaciones de Facebook o Instagram, ¿sí? La idea es siempre que puedas comenzar con este discurso, porque en este discurso, y si incluye estos 5 elementos que estamos viendo, el mensaje va a ser mucho más efectivo, ¿sí? Entonces, repasamos. Número 1, dijimos que tenía el elevator pitch, tiene que comenzar con un verbo en tiempo presente que defina acción, ¿sí? Dijimos, ¿y qué es lo que haces? Ayudas, entrenas, acompañas, guías, apoyas, inspiras, orientas, vendes, ¿sí? Lo que sea que hagas. Verbo presente, acción. Elemento número 2, ¿a quién te diriges? ¿Sí? ¿A quién acompañas, ayudas, vendes? ¿A quién? ¿Quién es tu público ideal? ¿Quién es tu avatar de cliente? ¿Quién es tu nicho de mercado? ¿Sí? Elemento número 3, mostrar cuál es el problema que está teniendo ese cliente potencial, ¿sí? Esto tenemos que identificar cuál es esa inquietud, ese problema que no lo deja dormir por las noches, ¿Qué es esa inquietud que lo abruma, que lo agobia, que lo estresa? Que es el último pensamiento con el cual se va a dormir por las noches y el primer pensamiento con el cual se levanta por las mañanas. No sabe por dónde comenzar, no ve una luz al final del túnel. Entonces, así tenemos que mostrar el problema o la necesidad que tiene nuestro cliente. El elemento número 4, dijimos que tenemos que mostrar cuál es el resultado, cuáles son los objetivos, cuál es la transformación que nuestro potencial cliente, que nuestro coachee va a obtener a partir de contratar un servicio con nosotros,
¿sí? Y el número 5 es explicar de qué forma vamos a lograr esos objetivos, esas metas, eso que vamos a definir y diseñar para hacer, ¿sí? ¿De qué forma? Vamos a hacer un proceso de coaching, les vas a enseñar a través de entrenamientos, de talleres, de webinars, lo vas a hacer se me ocurre, con herramientas de programación neurolingüística, lo vas a hacer con mindfulness, ¿sí? Tenemos que ver cómo, de qué forma. Bueno, entonces, hasta aquí son los 5 elementos que tiene que tener un elevator pitch, ¿sí? Te animo y te invito a que lo pruebes. Y por supuesto que si necesitas algún tipo de orientación, ayuda o lo que sea que necesitas para diseñarlo, aquí estoy y estaré encantada de poder ayudarte, ¿sí?